Bueno, si les parece, podemos, les repito, la actividad 38 es un problema y me interesa bastante trabajar con eso. Entonces, si les parece, la vamos como resolviendo completa. Obviamente la primera parte ya, la introducción ya la charlamos la vez pasada. Vamos a ir más rapidito ahí. Pero a medida que vayamos avanzando y vayan apareciendo dudas o cuestiones, me van diciendo. Bueno, ya les compartí el Power, justamente. Bueno, lo que habíamos visto era que, o sea, el problema que teníamos tenía que ver con eso, con la temperatura del aire, ¿sí? ¿Con qué pasaba con la temperatura del aire a medida que íbamos ascendiendo en altura, ¿sí? Y sabíamos que se enfriaba a razón de aproximadamente 1 grado por cada 100 metros que ascendíamos. Entonces, una de las cuestiones acá importantes y que están así como implícitas es que si yo tengo una relación entre magnitudes donde una cambia, como le dice acá, ¿no? A razón de, por ejemplo, 1 grado cada 100 metros, yo ahí ya tengo, digamos, una relación lineal entre las variables. Eso es importante que lo puedan ir viendo. Porque van a ver, estuvimos viendo también la vez pasada que solamente en las lineales pasa que yo tengo que mis variables se relacionan de esta manera, ¿no? Que puedo decir que si subo 100 metros, la temperatura cambia 1 grado. Y no importa qué altura esté, siempre yo subo 100 metros, la temperatura baja 1 grado. Si eso no se cumple, el tipo de función que voy a tener va a ser otro tipo, ¿sí? Y si esto se cumple, voy a tener una relación lineal entre las variables. Esto también lo puedo pensar gráficamente, que me queda una recta, ¿no? Como que yo me muevo tanto en X y subo tanto en Y y tengo un punto de la recta. Después me muevo lo mismo en X, subo lo mismo en Y, tengo un punto de la recta. No tengo puntos sobre otra curva que no sea una recta. Sean como distintas maneras de ver eso. Entonces, teníamos eso como un dato, ¿sí? De que la función que iba a describir el problema era una función lineal. Y habíamos llegado a hallar la pendiente de esa función lineal como el cociente entre un delta de temperatura y un delta de altura. Fíjense que siempre lo que primero hallamos es el delta de altura, que es, acá sería el denominador, porque es el delta de variable independiente. Entonces, para un cambio de variable independiente de 100 metros, o sea, cuando subo 100 metros, el cambio de temperatura, que es lo que depende de la altura, sé que tengo una disminución de 1 grado. Entonces, planteando ese cociente, yo podía hallar esa pendiente que iba a ser constante, ¿sí? Esté a la altura en la que yo esté, si yo subo 100 metros, voy a bajar 1 grado de temperatura, aproximadamente. Y entonces habíamos hallado la pendiente con sus unidades. Bueno, ahora, lo que nos pedía en el ítem A era escribir una fórmula para la temperatura, que la fórmula sí sería únicamente la ley, que es lo que estamos hallando ahora, y después la función, o sea, condominio y codominio. Entonces vamos a escribir como un pequeño resumen de lo que tenemos hasta ahora, o de cómo, acá sería como bueno, lo que ustedes necesitarían escribir como mínimo para justificar. Y lo primero que vimos es que esta función t, que voy a llamar t a la función también, además de la variable dependiente, va a corresponder a una función lineal. Entonces, ya con esto sabemos que la forma que va a tener la función, la ley en este caso, va a ser pendiente por variable independiente, que ahora no le llamamos x, es h en el problema, justo h, más b. Entonces, lo que hicimos antes fue
hallar la pendiente A, que valía menos 0,01 grados sobre metros. Entonces, ¿qué nos falta para hallar la fórmula que nos está pidiendo? B. Profe, una pregunta. Sí, decime, Franco. La pendiente se calcula en base a la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas en sentido positivo. Yo diría que no. O sea, eso es una manera de interpretar la pendiente, ¿sí? Pero la verdad es que nosotros no le damos mucha importancia. En realidad, más no le damos importancia. Tiene un problema eso, que es el siguiente. A ver, esperen que les voy a compartir otra cosa. O sea, cuando uno piensa en la pendiente de una recta, lo podemos relacionar con la inclinación. ¿Sí? Como que cuanto más pendiente sea tenga una recta, mayor va a ser la inclinación. Por ejemplo, ustedes tienen esas dos rectas graficadas. O ni siquiera, vamos a poner así. ¿Cuál dirían que tiene más pendiente? Azul. Bien, ¿todos de acuerdo? Sí. Bien, Sí. perfecto. Azul va a tener una pendiente mayor Sí. que la negra y yo eso gráficamente lo puedo ver. Ahora, el tema de la tangente, yo cuando hablo de tangente del ángulo que forma con el eje X, en este caso, a ver, no sé bien cómo marcarlo, pero... No sé si es necesario que lo marque, creo que me entienden, pero ahí está. Se puede hacer el ángulo que tengo acá, que lo marqué con verdecito. Entonces, la pendiente de este caso es 1, porque esta es la recta de identidad, la que grafiqué, les cuento. Ahora, si la quiero pensar como la tangente de este ángulo, y lo pienso con lo que ustedes ven en secundaria, más que nada de tangente, pensaría como en la longitud de este cateto sobre la longitud de este cateto. Este cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, fíjense qué pasa si de repente yo tomo esto así. O sea, lo que hice acá fue, cambié el zoom y lo que cambié fue la escala. O sea, no tengo la misma escala en los ejes, antes sí tenía la misma escala, ahora no. Fíjense que tienen todos rectangulitos acá en la escala en vez de cuadraditos. Y acá, ¿qué les parece que pasa con la pendiente? ¿Cambia la pendiente de la recta? No. ¿Por cambiar la escala? Piensen. No, es la misma, pero no, o sea, el único cambio que vos hiciste es sacarle la escala. Digamos, o sea, no te podrías guiar por el gráfico. Exacto. O sea, la escala, digamos, la pendiente es 1. Yo eso lo veo en la ley. Ahora vamos a poner numeritos a los ejes. O sea, lo veo en la ley, que obviamente la pendiente, que es el numerito de la ley, no me va a cambiar por la escala que yo tome, por un lado. ¿Quién automarcaría eso así? Listo. Perfecto. La función sigue siendo la misma, ¿sí? Lo único que cambia es cómo la grafiqué, cómo ubiqué mi escala en el eje X y en el eje Y. Entonces la pendiente sigue siendo 1. Y la de la otra recta, que era 2, sigue siendo 2. Se sigue manteniendo, bueno, que la azul está más inclinada que la negra. Pero acá, si yo tengo escalas distintas, lo de la tangente no me sirve porque de repente antes la calculaba como la longitud de este cateto sobre la de este cateto, que eran iguales, y ahora son distintas. Pero no es lo mismo porque, o sea, vos lo que tomás ahí es el valor de X y de Y, o sea, más que la longitud.
Si lo tendrías a escala coincidiría, y bueno, en este caso no, pero te guías por el valor de x de ahí. Claro, pero el tema es que justamente, o sea, digamos, la tangente tiene que, o sea, cuando uno piensa en las funciones trigonométricas, tienen que ver con longitudes, ¿sí? Que uno mide, y medio acá no tiene sentido hablar de eso porque vos necesitas necesariamente mantener las mismas escalas para trabajar con eso. O sea, la tangente de un ángulo te da un número, pero si vos lo querés ver gráficamente, no valdría lo mismo. O sea, lo que no es la tangente geométrica. La tangente que uno puede decir, bueno, esto sobre esto. O incluso, en realidad lo que no se cumple ahí es que vos acá vas a tener un ángulo alfa. Claro, o sea, lo único que deformada al cambiar la escala sería el ángulo. Claro, pero se supone que la pendiente vos la podés calcular como la tangente del ángulo, en teoría. Cuando uno piensa esta cuestión con el tema tangente y demás. Y fíjate que este ángulo es un ángulo acá y es otro ángulo acá. Hay que cambiar la escala. Sí, sí. Entonces, pensar la pendiente como la tangente del ángulo, ahí está el problema en realidad, el verdadero problema, no nos sirve, digamos. Es una interpretación que pueden hacer, sería al revés, o sea, trabajando con la pendiente como venimos trabajando nosotros, lo que podrían hacer es interpretar geométricamente a la pendiente como la tangente de este ángulo cuando tienen la misma escala en los ejes. Pero sería una interpretación que no nos interesa. De hecho, tengo entendido que en la teoría lo que vende eso es simplemente para ver para que no lo confundan con conceptos que por ahí traen de la secundaria y ver que no siempre vale y que en la mayoría de los casos no vale. Tengan en cuenta esto también, que para lo que vamos a usar las funciones en la vida, ¿sí? Que va a ser para representar problemas y en general los problemas que van a representar van a ser, no sé, magnitudes que varían en función del tiempo, van a tener unidades distintas en los ejes, o sea, las probabilidades de que trabajen con las mismas escalas en el eje X y en el eje Y son muy bajas. De hecho, en el problema que estamos trabajando ahora, estamos hablando de que cuando en el eje horizontal tengo un cambio de 100 metros, en el eje vertical tengo un cambio de 1 unidad. O sea, ahí no hay posibilidad de que trabajemos con la misma escala y entonces como que esa interpretación geométrica de la tangente de la pendiente no nos interesa. Sí, nos interesa relacionar pendiente con inclinación, o sea, en un mismo gráfico con la escala que sea, cuanto más inclinada esté una recta, mayor va a ser su pendiente. Si una recta veo que es decreciente, si la función veo que es decreciente, sé que la pendiente va a ser negativa, y si es creciente va a ser positiva. Esas cuestiones sí, las podemos ver siempre, pero ya la cuestión de el ángulo y relacionar eso con la tangente y con la pendiente no lo vamos a usar. No sé si se aclaró. Bien. Sí, profe, gracias. Profe, una consulta. Sí. ¿Hay otra forma de calcular la pendiente? ¿Qué cuál? Que la que usamos en el problema. O sea, esa es como la definición, digamos. Digamos, la pendiente de una recta es el cambio de variable dependiente sobre el cambio de variable independiente, y eso es un valor constante, o sea, con dos puntos, pudiendo hallar un delta y un delta x, la manera más común, o la más útil es esa. Claro, o sea que es, o sea, la diferencia entre los dos cambios de las variables, Exacto. De las hecho, variaciones. creo que les había dejado, una de las diapos le agregué esto, ¿no? Como entre dos puntos, el delta y el delta x. Y en el ejemplo que les había puesto, es bueno, o sea, siempre la pendiente es el cociente.
este de incremento sobre este incremento con su signo. Entonces, si el delta X vale 1, si tomo un delta X de 1, era para interpretar la pendiente de esto, el delta Y va a ser de A. O sea, el valor de la pendiente, cuando yo hago A sobre 1, me da A. Por ejemplo, si acá suponete que la pendiente vale 2. Cuando el delta X valga 1, el delta Y va a valer 2. Pero si yo tomo un delta X de 5, el delta Y va a valer 10. De manera que cuando yo hago ese cociente me dé 2. Como que con 2 puntos cualquiera que vos puedas hacer ambos deltas, siempre ese cociente te va a dar la pendiente. Listo, gracias. Nada. Profe, creo que no me quedó claro. O sea, la pendiente se puede calcular con delta I. Con el cociente, delta Y sobre delta X. Ah, claro, listo. O sea, sí, es siempre el delta Y sobre el delta X. Ahora, si vos... esto lo vamos a escribir, así no nos confundimos. Esto es siempre para un delta X cualquiera y su correspondiente delta Y. Esto es la pendiente. Ahora, si tomo, porque elijo, porque obviamente esto vale siempre, entonces puedo elegir el delta que yo quiera o que tenga disponible. Si tomo un delta X igual a 1, fíjense que lo que pasa es que delta Y, me queda delta Y sobre 1, que es igual al delta Y, y que es igual a la pendiente. Entonces, el incremento en Y es igual a la pendiente, pero no siempre. Únicamente cuando el delta X vale 1. Y no es que siempre es igual. No simplemente cuando el delta X vale 1. Y digamos, de acá viene la interpretación de que yo puedo pensar a la pendiente de esta manera, como el cambio en Y cuando me muevo una unidad a la derecha en X. O sea, que quiere decir cuando el delta X es igual a 1. Bueno, si siguen apareciendo dudas, pregúntenme, que es lo más, como viene haciendo, que es lo más útil de estas cosas. Bueno, entonces estábamos hasta acá y teníamos, hallamos A y ahora tenemos que hallar B. Bien, ¿cómo hallarían B? ¿Qué otro dato tenemos? La altura cuando cuando H... La temperatura cuando H es 0. Perfecto. O sea, tenemos, si la temperatura al ras del suelo es de 20 grados, sí que este dato lo podemos traducir matemáticamente como que al ras del suelo sería H igual 0 y la temperatura es de 20 grados, es la imagen de la función. O sea que yo sé que la temperatura en 0 me tiene que dar 20. Fíjense que, o sea, generalmente en los problemas vamos a trabajar así, ¿no? Yo ya escribí en 0 igual a 20 y yo ya, si bien no puse ninguna unidad, como ya estoy asumiendo que estoy trabajando porque lo escribía, bueno, sí, lo escribí acá, lo habíamos hecho al principio cuando identificamos las variables y sus unidades, yo ya definí que H está en metros y que la temperatura en grados Celsius. Entonces, esto ya tienen que saber que les representa eso, que les representa la temperatura a los 0 metros y no kilómetros ni ninguna otra unidad, es igual a 20, y estos 20 son grados. Profe, una pregunta. Cuando yo después planteo la ley, ¿la pendiente la tengo que poner con las unidades? No, justamente cuando estudiamos la ley, o sea, en general no
No es necesario. O sea, pueden ponerla, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es que sepan ustedes con qué unidades están trabajando para poder interpretar los resultados. ¿Sí? O sea, En un examen, con poner al principio variable independiente de altura en metros, variable dependiente de temperatura en grados centígrados, ahí ya está. Y en el resto, cuando resolvemos todo el ejercicio, no hace falta poner las unidades. exacto. O sea, en general, ustedes ya teniendo la función con las... Bueno, o sea, hallando A y B, esos números ya van a tener unidades. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es, si usan la función y quieren trabajar con la función, y por ejemplo, si quieren ingresar una altura, si quieren saber la temperatura a los 2 kilómetros de alto, tienen que saber que no pueden poner 2, porque ese 2 ya está en metros. Tienen que pasar ese número a metros primero. Eso por un lado. Y después, si usan la función para calcular algo y hacen un resultado y esa es su respuesta al problema, en la respuesta sí la tienen que escribir ustedes con las unidades, entonces tienen que interpretar en función de las unidades que tengan. Pero a lo largo de todo el trabajo algebraico no les pedimos que usen siempre las unidades. Tampoco está mal si lo hacen, y de hecho las unidades a veces les ayudan a ver que todo esté bien. Pero no es necesario que las usen durante todo el problema. Bueno, entonces fíjense que acá P en 0 me da 20. ¿Cómo puedo usar eso para hallar B? Podría usar la ecuación de I es igual a A por H por más B. Perfecto. O sea, fíjense que A ya lo tengo. Se podría usar I para por B. Te escuché un poco cortado al final. ¿Se podría? Si se podría ahí darle el valor de 20 para poder despejar B. Perfecto. Hasta acá, digamos, ya tengo mi función, o sea, la ley de mi función, hasta ahora A, sabemos que vale menos 0,01. Y entonces, fíjense que, o sea, esto va a ser igual a P. Digamos, H era la variable independiente, P es la variable dependiente. Entonces yo acá siempre lo puedo pensar, digamos, si tengo un par de valores de H y de T, voy a tener una ecuación donde puedo hallar B, que sería lo que vamos a hacer acá. Digamos, sé que cuando cuando la altura es 0, la imagen es 20. Entonces, puedo reemplazar acá. Cuando H es igual a 0, P es igual a 20. Entonces, esto se me va, que es 0 por un número. Entonces ya me queda directamente que B vale 20. Fíjense que justo acá, como era la temperatura a tiempo 0, el valor coincidía con la ordenada al origen. O sea, que me estaban dando directamente a la ordenada al origen, que también podía verlo de esa manera. Sí, acuérdense que la imagen de la función lineal en 0 me da directamente el valor de ordenada al origen, en este caso B. Entonces, la fórmula, ya teniendo A y B, sería esa, ¿sí? Que T es igual, la temperatura va a ser igual a menos 0,01 por H, más B, que es 20. Y yo ya, si bien no lo estoy escribiendo, yo tengo que saber que el T está medido en grados Celsius, que menos 0,01 está medido en grados Celsius sobre metros, está pendiente. Que la altura H está medida en metros,
Y 20 en qué unidades está. Grados centígrados. Grados centígrados. Centígrados. Bien, perfecto. Y 20 en grados centígrados. Excelente. Sería ahora. Bien, entonces ya tenemos la fórmula para la temperatura en función de la altura del suelo. Perfecto. Y ahora indicar la función correspondiente según los datos empíricos. ¿Qué datos empíricos tenemos? El A, o sea, la temperatura al ras del suelo. ¿Saben qué significa empírico? Por las dudas. No es que lo sacaste de la experimentación directo. Exacto, perfecto. Como o sea, la ley pide la función según los datos que yo tengo, digamos, a partir de lo experimental, ¿no? Como no de algo teórico, sino directamente del experimento. Bien, entonces. Esto ténganlo en cuenta siempre para un examen, sobre todo también, ¿no? Que es una cuestión más como conceptual. Si me está pidiendo la función, yo tengo que indicar dominio, ley, dominio. Y eso quiere decir, digamos, siempre que les estén pidiendo una función. Como no es la fórmula sola, sino es todo, las tres cosas. Entonces, lo voy a escribir así. Fíjense, ¿qué tenemos de eso ya? La ley. La ley. La ley, que la acabamos de sacar. Perfecto. Profe, Bien. disculpe. Sí. ¿Qué eran los datos empíricos? Voy. Está la ley. Pero tienen, o sea, lo empírico sería como no sé si decir lo contrario, pero lo que no es, digamos, teórico, es lo que ustedes obtienen experimentalmente. Digamos, es como si ustedes... Los datos que sacamos nosotros. Sí, que tienen a partir de la experimentación, ¿no? Más allá de la teoría. Ustedes hacen un experimento, observan algo y sacan de ahí una conclusión, digamos, sin ninguna teoría atrás, como observan algo y eso sería empírico. Que acá no tiene tanto que ver con... bueno, sí, todos estos datos son empíricos, ¿no? La temperatura a ras del suelo es de 20 grados, eso es una medición empírica. El aire se enfría a razón de aproximadamente 1 grado por cada 100 metros. Por ejemplo, ahí podría ser que ustedes tienen un resultado teórico a partir de de la teoría de los gases, de que el comportamiento de la temperatura en función de la altura, es siempre igual. Entonces miden, no sé, en los primeros 100 metros únicamente y ven que cambia 1 grado, eso sería una medición empírica, y después el hecho de decir que eso se da siempre, quizás viene un resultado teórico, y eso ya no sería empírico. Y después, bueno, que esto se da hasta unos 12 kilómetros del suelo, también sería otra información empírica. Pero con eso no se entienden demasiado. Bueno, cuestión que tenemos que dar el dominio y el codominio. ¿Cuál va a ser el dominio de la función? De 0 a 12.000 metros. Bien, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Sí? Tenemos, acuérdense siempre, restricciones de la ley, por un lado, y restricciones en el problema.
En la ley no tenemos ninguna restricción porque es una función lineal. Y en el problema, sabemos que la altura, digamos, que podemos reemplazar, va a tener, o sea, vamos a poder reemplazarlo en la ley y nos va a servir para nuestro problema, como nos dice acá, desde, bueno, desde el ras del suelo hasta unos 12 kilómetros. Entonces, en nuestro dominio no vamos a poder ingresar valores que se salgan, digamos, de esos 12 kilómetros. Entonces, acá vale lo mismo que antes. Si mi altura, o sea, mi variable, en el dominio son valores de variable independiente. Si yo ya definí que mi variable independiente está en metros, acá estos 12, si yo pongo esto, quiere decir de 0 a 12 metros, porque todo lo que pongo acá se lee en metros. Entonces, como bien dijeron, de 0 a 12.000. Y el codominio el más fácil. ¿Arrancarían 20 grados? 20 grados, o sea, 20 grados sería la temperatura atrás del suelo y después a partir de ahí empieza a bajar la temperatura. No empieza a subir. Ah, Todos los Igual reales. Claro, el codominio podemos, acuérdense, codominio por ahora los reales, o sea, es simplemente para definir la función. Estamos queriendo decir que la imagen, que las variables dependientes van a estar dentro del conjunto de los reales y que no van a ser gatitos. ¿Sí? Por ahora, codominio reales, si después necesitamos ajustarlo para algo, lo haremos. Acuérdense, no se compliquen con el codominio innecesariamente. Bueno. Bueno, después del ítem B, preguntaba qué rango de temperaturas barre un avión desde que despega hasta estar a una altura de 5 kilómetros. Bueno, lo que yo les recomiendo siempre es que se ayuden con los gráficos para trabajar. O que puedan, o sea, que puedan ir trabajando paralelamente desde lo analítico y desde lo gráfico. Como para también estar más, tener así como más en claro dónde están paradas en cada momento. Igual tratemos de, o sea que estamos charlando de ver qué tendríamos que hacer acá y después vamos a pensarlo gráficamente, a verlo gráficamente. Pero imagínate. Sí, dime. Ahí tendrías que sacar el valor de cuando h vale 0 y cuando vale 5000, ¿o no? Y con eso ya estaría. Ahí, o sea, defino el intervalo ese y ya está. ¿O es necesario hacer el gráfico también? No, el gráfico es más que nada para uno poder ver bien qué es lo que tiene que hacer, simplemente. Igual vamos a hacerlo ahora sí. Es más fácil de ver. Me voy a graficar la función, que antes de graficarla, fíjense que es. Va a ser una recta decreciente por la pendiente y con ordenada de origen positiva. ¿Sí? Más allá de la escala, se va a ver una recta que empezará en alguna parte de acá del eje y va a decrecer. De 0,01x, en GeoGebra tendrán que poner x, para que lo tome como variable. Negativo, menos 0,01x más 20. Y acuérdense que podían ingresar la función sí para acotar el dominio. Y poníamos que la x era mayor o igual que 0 y menor o igual que 12.000, coma, el nombre de la función,
Y eso me graficaba mi función con el dominio apropiado. ¿Está? Bien, fíjense que me graficó esto así porque básicamente mi dominio va de 0 a 12.000 y en esta escala me va a quedar una recta muy achanchadita. Entonces le vamos a cambiar la escala, que eso se hacía ¿dónde se hacía? Apariencia. Configuración. X, le pongo de X0 a X 13.000. Bueno, fíjense, ahí quedó graficada la función. Si ustedes tuvieran que graficar esto a mano, ¿cómo lo harían? ¿Qué es lo primero que harían? ¿O qué puntos usarían? ¿O cómo graficarían esta recta? Con 2 puntos de referencia, puede ser. Perfecto. ¿Y cuáles usarían? 0,20 puede ser uno. 0,21, exacto. ¿Y el otro? Y en 12.000. Bien. O sea, lo que hablábamos el otro día. Si yo tengo que graficar un segmento de recta, fíjense, lo que más me conviene es tomar las imágenes de extremos y ya veo qué imágenes tengo. Y también lo más importante, porque ¿qué suelen hacer por lo que hemos visto? Muchas veces empiezan graficando el sistema y marcando las unidades, las escalas, y después acomodan los números, o sea, acomodan su gráfico a la escala que hicieron. Y siempre la idea es hacer al revés, o sea, fíjense que acá en 12.000 la imagen me dio menos 100. Yo no voy a usar la misma escala para graficar esto que si en 12.000 la imagen me hubiese dado menos 1.000. Entonces siempre conviene primero tener los números para saber en qué escala me conviene trabajar. ¿Sí? Entonces, si esto lo graficáramos en una hoja, lo primero que conviene hacer es eso, hallar T en 0, que daba 20, T en 12.000, que da menos 120 más 20, menos 100. Ya con esto primero ubico eso, bueno, veo mi escala en X, mi escala horizontal, va de 0 a 12.000, a una escala que me sea útil para marcar de 0 a 12.000. Y mi escala vertical voy a tener que marcar desde menos 100 hasta 20. O sea que hago una escala que me quede cómoda para graficar desde menos 100 hasta 20. Sí, eso tenganlo en cuenta. Siempre primero vean eso antes de ponerse a graficar y antes de marcar una escala. La escala tiene que ser algo que les sea útil para ver, para poder graficar y para ver ustedes. No es que grafican una escala cualquiera y después, bueno, meten su gráfica ahí como sean, porque muchas veces les quedan cosas que no les sirven para nada. Entonces acá el 12.000 menos 100 va a ser el extremo derecho. Bueno, entonces, lo que decía era qué rango de temperaturas barre un avión desde que despega hasta estar a una altura de 5 metros. De 5 kilómetros. Está re bajito, ¿sí? Entonces, fíjense, gráficamente, ¿qué es lo que tengo que ver? O sea, desde que despega hasta estar a una altura de 5 kilómetros. Y el dominio.
Claro, ¿cuánto vale la El temperatura eje en de 5000? Bueno, entonces, ¿desde dónde hasta dónde? desde 0 hasta 5000. Perfecto, desde que llegas hasta 5 kilómetros. Pasado a metros, va a ser desde 0 hasta 5000. Bárbaro. Entonces, ¿y qué tengo que ver con eso? O sea, el rango de temperaturas que barre, ¿qué es lo que tendría que verificar ahí para este dominio de 0 a 5000? Las imágenes. Ujú. O sea, habría que acortar el codominio. Claro, o sea, yo voy a ver la imagen, digamos. La idea sería, bueno, al ras del suelo, yo tengo el avión al ras del suelo que va a estar sensando una temperatura de 20 grados. Entonces, hasta que llegue a los 5 kilómetros, esa temperatura va a ir disminuyendo, que lo veo acá en la gráfica de la recta, del segmento, y va a ir bajando. La idea sería ver, bueno, qué rango de temperaturas va a cubrir, digamos, en esos 5 kilómetros. Ahora, lo que está pidiendo es como ese resultado, digamos, ese resultado, ¿no? No es que tenemos que definir una nueva función con dominio en 0 a 5000, para nada, sino usar los datos de la función para responder lo que está pidiendo. Ah, podría ser desde el menor número de las imágenes y sacar la mayor, no sería la mayor, en este caso sería la menor temperatura a la que alcanzaría hasta 5000 metros. O sea, sería de 20 porque Ujú. en 0 la temperatura vale 20 y ver cuánto es 5000. Exacto. O sea, y fíjense que eso, digamos, el hecho de tener la gráfica me ayuda a ver un poco más claro que tengo que hacer eso. ¿Sí? O sea, yo la idea, entonces arranco en 20 y tengo que ver hasta qué temperatura llego. Y voy barriendo todas las temperaturas. A medida que subo en altura, que sería a la derecha acá, la temperatura va disminuyendo, es 10, después acá veo que a los 2000 metros es 0. Y bueno, ¿hasta cuánto llego? Tendré que ver hasta qué temperatura estaba a los 5000 metros de altura. Entonces, sería como acá desde 5000, tener una imagen, pareciera ser menos 30, vamos a calcularla, y entonces, fíjense que el rango de temperaturas lo voy a ver en el eje vertical, va a ser este. Entonces va a ser desde, aparentemente, desde menos 30 hasta 20. ¿Cómo lo podemos verificar? Reemplaza, va ahí en la ecuación la altura de 5000. Bárbaro. Sí, ni siquiera, o sea, pues lo puedo pensar como una ecuación, pero directamente reemplazamos en la función. ¿Sí? Que en 5000 va a ser menos 0,1 por 5000 más 20. Esto es menos 50 más 20. Menos 30. ¿Qué rango de temperatura? Bien. Bueno, entonces ahora estamos en un problema. Siempre en los problemas, o casi siempre, lo último que vamos a hacer en un ítem es dar la respuesta. La respuesta en palabras, o sea, con la interpretación que corresponda y con las unidades que correspondan. Entonces, ¿qué responderían?
que un avión desde que despega hasta estar a una altura de 5.000 metros barre un rango de temperatura desde el menos 30 grados centígrados a 20 grados centígrados. Perfecto. La primera parte la pueden poner, la pueden obviar si quieren, pero sí es importante la parte de la respuesta específica, ¿no? Que es lo que barre un rango de temperaturas desde menos 30, y acá las unidades, hasta 20 grados Celsius. Bien. Ahí. Bueno, acá estamos. ¿Y qué queda? Oh, queda mal esto. Bueno, después el C. Vamos a ir un poco más rapidito con estos. Igual si se fijan van a ver que, eso sí, empiezan bien la interpretación y así, le dan la importancia que el problema requiere al inicio y realmente entienden qué es lo que están haciendo e interpretan correctamente la gráfica, la mayoría de las respuestas son bastante sencillas. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la temperatura que se tiene en el punto de validez de la fórmula? Es lo que nos estaría pidiendo. Hasta el punto de validez de que nos está hablando. ¿Entienden a qué se refiere con esto? Yo no entendí, profe. Sería hasta dónde en la vida real se podría llegar a subir. Exacto. O sea, ¿y qué cuánto vale en nuestro caso? ¿Hasta qué altura? 12 kilómetros. Claro, a ver, simplemente eso, no tiene que ver con el dominio. O sea, porque al ras del suelo, nuestro dominio va de 0 a 12.000. Al ras del suelo funciona perfectamente y hasta los 12.000 es hasta donde se ve que se da. ¿Sí? Entonces, lo que me está pidiendo es la temperatura de los 12.000 metros de altura. Sería, simplemente. Fíjense que eso, bueno, ya lo habíamos calculado antes, lo habíamos hecho acá. Y daba menos 100. Entonces, respondiendo a lo que nos pide, se tiene una temperatura de menos 100 grados centígrados. Simplemente eso. Este ítem tiene alguna duda o todo ok. Se entendió bien, profe. Bueno. Bien, y el D. Que nos pide hallar la función inversa, en que nos informa esta función y la pendiente. Profe, Sí. ¿podría volver un segundo al anterior así le saco una foto? Sí. Ahí está, gracias. De nada. Bueno, ¿qué pasa acá con la función inversa? ¿Se acuerdan que para que una función admite inversa,
o sea, no voy a escribir, que tenía que ser biyectiva, o sea, inyectiva y subyectiva. O mejor si lo voy a escribir. ¿Qué les parece en este caso con lo que tenemos? La función es inyectiva. Y sí es inyectiva. ¿Cómo? No entendí. Que es inyectiva. Bien. Y es subyectiva. Habíamos puesto todos los reales en el codominio, ¿no? A ver, codominio. Perfecto. O sea, así como la definimos, no es subyectiva. ¿Sí? Entonces acá... Habría que poner de 20 a menos 100. exacto. O sea, acá que no me dieron la función a mí y me dijeron que el codominio son los reales, sino que nosotros lo elegimos porque nos quedaba cómodo, ¿sí? Lo que podemos hacer es volver, sí, y definir nuevamente el codominio, teniendo ya el conjunto imagen, ¿sí? Directamente, y entonces ya hago que mi función sea una función subyectiva que después admite inversa. Sí, entonces ya vimos acá que, no me acuerdo en qué ítem lo vimos. Bueno, digamos, vemos gráficamente que el conjunto de imágenes es desde menos 100, que es la imagen en 12.000, hasta 20. ¿Sí? Entonces podemos redefinir el codominio de modo que sea subyectiva. ¿Sí? El codominio igual a la imagen, que va a ser igual a desde menos 120, no, desde menos 100 a 20. Para que T sea subyectiva. Entonces, tomando este codominio igual a menos 120, lo viene acá. Fíjense, la función es inyectiva, eso lo podía ver donde estamos, en la gráfica. O sea, gráficamente lo podemos ver porque pasa la prueba de la recta horizontal. Y la función es subyectiva. Y acuérdense ustedes cuando justifiquen esto tienen que aplicar la prueba de la recta horizontal. Acá lo voy a escribir así muy brevemente. Sino cada vez que veamos una inversa vamos a tener que hacer los 80 pasos y es siempre lo mismo, digamos. Entonces, por un lado, es inyectiva y por otro lado, es subyectiva. ¿Cómo la definimos? Porque el codominio es igual a la imagen. Entonces, si es inyectiva y subyectiva, va a ser biyectiva, va a admitir inversa. Y entonces ahora podemos hallar la función inversa. Bueno, creo que hasta ahora no habíamos hallado ninguna inversa de una ley, de una función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, sabemos que nuestra función t, su dominio es de 0 a 12.000 y su imagen es de menos 100 a 20. Y su ley era menos 0,01h a 20. Entonces, ¿qué va a pasar con la inversa?
el codominio de la función pasa a ser el dominio y el dominio el codominio. Perfecto. La inversa de t, bueno, si la inversa de t, le podemos llamar el nombre que quieren dar. O sea, un posible nombre es, una posible simbología para funciones inversas es esta. La menos 1, que no quiere decir que la elevo a la menos 1, sino que es la manera de la notación para funciones inversas. Yo mucho no la uso, pero vamos a usarla como para que la vean y también se acostumbren a que existen y a utilizarla, ¿sí? Entonces, este es el nombre de una nueva función que es la inversa de t. Entonces, fíjense que la inversa de t, el dominio, como recién dijeron, va a ser el dominio va a ser este, va a ser el codominio de la función t original. Profe, siempre se le pone menos uno. Sí, o sea, vos podés decir, bueno, a la inversa de t la llamo, no sé, g, como el nombre que ustedes quieran, y darle otro nombre. Y si no, esta es es como una manera de anotarla también. O sea, si yo indico t a la menos 1, lo que voy a estar queriendo decir es representar a la inversa de t. Es una anotación que se usa, que la van a ver en los libros y todo. Pero también le pueden poner otro nombre si quieren, y está todo bien. Bueno, entonces, acá, ya teniendo mi función t original que admitía inversa, o sea que era biyectiva, la función inversa iba a tener invertidos dominios y codominios, o sea que ahí no tenía que calcular nada todavía. Y ahora lo que nos falta es la ley de la función inversa. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, acá sería... no, perdón, le voy a cambiar el nombre. Le voy a rebautizar, porque si no acá, por lo siguiente. Ahora les cuento por qué. Fíjense, ¿cuál va a ser la variable independiente de la función inversa de t? La temperatura. La temperatura, perfecto. Sí, porque si yo acá veo, digamos, mi función t original, es como que a elemento del dominio, que es variable independiente t, le hace corresponder su elemento de codominio, que es la variable dependiente, no, perdón, a cada elemento del dominio h le hace corresponder su elemento del codominio t. Entonces, la inversa, a cada t le hace corresponder un h. O sea que la variable independiente de esta función va a ser t, y la variable dependiente va a ser h, al revés que la anterior. Entonces acá, la ley de esta función va a ser, digamos, ahora tendremos que hallarla, pero su variable independiente es la temperatura, así como antes la variable independiente era h. Por eso por ahí prefiero no llamarle t así, t a la menos 1, porque queda por ahí media extraña y media confusa la anotación. Simplemente por eso. Entonces le voy a poner otro nombre, no sé. G, como decía antes. Entonces mi función inversa de t le voy a llamar g. Y acá voy a tener g de t. Y me va a dar una ley. O sea, lo que tengo que hacer acá todavía es la ley de la inversa de t. ¿Y cómo hacemos para hacer esa inversa? Eso fue algo que todavía no hicimos cuando vimos inversa. Tendrías que despejar a h de la ecuación. Bien, perfecto. O sea, en general lo que hacemos es tomar acá, ¿sí? Y
Lo que yo acá tengo es una función, voy a borrar, o sea, voy a dejar acá solamente la variable dependiente t, y tengo como la fórmula que me relaciona h y t, que me dice que a cada h lo que hago es multiplicarlo por menos 0,01 y sumarle 20 para obtener t. Entonces, la función inversa de t, que va a deshacer lo que hace t, es como que al resultado que obtengo tendría que primero restarle esos 20 que le sumé y después dividirle ese menos 0,01 por lo que lo multipliqué. Y eso siempre entonces lo puedo hacer a partir de la fórmula despejando la variable independiente. La variable independiente h. Entonces, siempre para hacer inversas hacemos eso, ¿sí? Despejamos de la ley lo que es la variable independiente de la función original. Entonces ahora paso el menos 0,01 dividiendo, tengan en cuenta que va a dividir a toda la expresión. Bueno, entonces yo acá ya despejé h. Primero, esto que quedó, ¿es una expresión lineal? Sí, Bien, porque la inversa de la lineal es una lineal. Ajá. Bueno, ¿cuánto vale? O sea, porque digamos, si acá lo pensamos así como que h ahora va a ser, fíjense, ahora mi variable independiente va a ser t para esta nueva función g. Entonces a cada t le resto 20, lo divido por menos 0,01 y me da la imagen h, que sería esta. Entonces acá ya tengo esta ya es la ley de g de t. Una vez que despejé h, ya tengo, digamos, la ley de g de t. Bien, entonces es una lineal, porque la inversa de una lineal es otra lineal, ¿ok? ¿Y cuánto vale la pendiente, por ejemplo? El recíproco de la pendiente de la anterior, bueno, de la función t. ¿Y eso cómo lo ven? Menos 1 sobre 0,01. Bien, ok, bárbaro. Perfecto. Bien, fíjense que acá, en realidad les preguntaba ahora si es una lineal, en el sentido de, quizás sí se dieron cuenta, por lo que veo, pero digamos, siempre conviene expresarlo en la forma, digamos, las lineales, numerito por variable independiente más numerito. Entonces acá este menos 0,01 conviene distribuirlo, ¿sí? Para tener la ley de GDP de una manera útil. Entonces, me va a quedar 1 sobre menos 0,01, que eso me va a dar menos 100. Y menos 20 sobre menos 0,01 me va a dar más 2000. Bien. Sí. Entonces acá, sí, habiendo hecho el despeje, tenemos la ley de la función inversa de g. La voy a copiar. Bien. ¿Estamos acá? Fíjense que acá, que me pide hallar la función inversa, esto que está acá, yo ya hallé la función inversa, ¿sí? Acuérdense que esto es una manera, que llamamos como dar una función como aplicación, en la que estoy indicando dominio, codominio y ley. Estoy dando los tres elementos de la función, así que acá ya tengo la
función que me pedían dada. Vamos a poner un recuadrito. Bueno, y nos pide después qué informa la función. ¿Qué informa la función? Y acá va a ser en palabras. Escucho mientras acomodo la diapositiva un poquito. Sería la altura en función de la temperatura. Bien, o sea, las variables obvio siempre se van a invertir. Entonces, me estaría dando, digamos, si ingreso una temperatura me da una altura. Entonces va a ser como que, a ver, díganmelo ustedes. O sea, la función T es altura en función de temperatura. No, al revés, es temperatura en función de altura. Entonces la inversa va a ser altura en función de temperatura. Ahora se tiene que escribir y expresarlo un poco más en palabras. Ahora vemos lo del 2000. ¿Entienden a lo que voy? O sea, si yo escribo esto solo, que está correcto, pero queda como un poco escueto, digamos. Es como, digamos, sí, cualquier función inversa informa la X en función de la Y, si se quiere, ¿no? Como pensar un poco más en el contexto del problema. No es que esto esté mal, pero me gustaría que lo podamos profundizar un poco más en palabras. Sería como que a un valor de temperatura se le asigna una altura determinada. Bien, por ejemplo, si yo acá valorizo, no sé, mi función en 10, supónganse, que me va a dar menos 1000 más 2000, o sea, me da 1000. O sea, gen 10 me da 1000. ¿Cómo interpretaríamos eso? G, o sea, para 10 grados Celsius tengo 1000 metros de altura. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, te lo sigo yo. Es simplemente como esto. Les repito, esto no está mal, pero es como profundizar un poco en la explicación en palabras. Y sería, por ejemplo, si a mí gen 10 me da 1000, quiere decir que cuando aplico la función en 10 grados me da 1000 metros de altura. O sea, lo que me estaría diciendo es a qué altura yo tengo que estar, o a qué altura hay que estar para tener la temperatura ingresada en la función. ¿Sí? O sea que yo acá lo único que le agregaría sería, y sin agregarle demasiadas cosas, ¿sí? Como que informa la altura a la que hay una determinada temperatura que yo ingrese en la función. Es un poquito más que decir altura en función de temperatura solo, ¿sí? Y muchas veces, nada, es una cuestión interpretativa nada más. También podrían poner que informa la altura a la que hay que estar para tener una cierta temperatura, como, digamos, son dos opciones válidas.
Y si ponen altura en función de temperatura también está bien. Pero hay veces que, por ponerlo así medio de forma más directa, como que se pierde un poco el interpretar bien qué me está diciendo la función. O sea, a mí me sirve para eso, para saber, para una cierta temperatura, yo poder decir exactamente a qué altura voy a estar. Para eso uso la función inversa. Profe, Sí, a mí me queda una duda. sí. ¿Qué operación hizo para que le dé menos 100t? Bien. Sí, que es lo mismo que preguntaron por el 2000 en la ley. Distribuí, o sea, acá hice 1 sobre menos 0,01. Y tengo un cociente. Ahí. En el numerador tengo una resta, entonces hago t sobre menos 0,01. Imagínate que acá tenés un 1 multiplicando. Entonces, al distribuir queda 1 sobre menos 0,01 por t. Sí, entendí. Y acá y el 2000 aparece porque queda menos 20 sobre menos 0,01. Entonces, al hacer el menos por menos queda más y 20 sobre 0,01 da 2000. Bueno, muchas gracias. Nada. Y no sé, Mora, si también se aclaró lo tuyo, pero era la misma cuestión. Sí, profe, gracias. Bárbaro. Nada. Bueno, y ahora esto interesante también, que informa la pendiente de la función inversa. ¿Qué quiere decir esa pendiente de menos 100? Ahí sí hay que interpretar la función inversa y no queda otra. Recuerden que, primero, acá puede ser útil pensar en las unidades que va a tener esa pendiente. Unidades va a tener. Bueno, sé que siempre van a ser unidades de variable dependiente sobre unidades de variable independiente. Porque la pendiente siempre es un cociente entre incrementos de las variables. Sería metros sobre grados centígrados. Bien, sería unidades de variable dependiente de la función g, o sea, unidades de altura, en este problema estamos en metros, sobre grados Celsius. Entonces, con las unidades es más fácil interpretar la pendiente, ¿no? ¿Qué significa este menos 100? ¿Qué es decreciente? Que es decreciente, perfecto. ¿Y qué más? ¿Cómo interpretamos la pendiente en el contexto del problema? Fíjense que gráficamente, que fue lo que, o sea, algo que yo podría decir de la pendiente, y esto vale siempre para la pendiente, es que cuando me muevo 1 a la derecha en el eje horizontal, bajo 100 unidades. Igual no tengo graficada, no tengo graficada la inversa. A ver, voy a graficar la inversa, que es menos 100 más 2000. ¿También nos informa la inclinación o no? Sí. Pero, o sea, en el contexto del problema. Yo ahora voy a ir a lo gráfico simplemente como para verlo mejor, pero no es lo que tenemos que indicar acá. O sea que, digamos, está pendiente, ¿saben qué?
No puedo hacer las dos cosas a la vez. X iba de 0 a 5 y algo. Bueno, a mí me importa nada. No voy a perder tiempo con eso ahora. Vuelvo un segundo a lo primero que vimos. Acá. ¿Qué representaba la pendiente de la función original en términos del problema? Que de hecho de ahí lo sacamos. Que al movernos 100 metros, la temperatura va a ascender 1 grado. Bien, o sea, al movernos 100 metros hacia arriba, la temperatura descendía, ¿sí? Era negativa, 1 grado. ¿Sí? O sea, desde acá nosotros podemos plantear la pendiente como este cociente de deltas. Y acá lo vemos claro, ¿no? Como esta relación entre cuando subo 1 grado, porque esto es más positivo, más allá de que no está aclarado, la temperatura desciende 1 grado centígrado. Y también desde acá habíamos dicho que lo podíamos pensar, aunque no es demasiado útil, como que cuando subo 1 metro, o sea, por cada metro subido, la temperatura desciende menos 0,01 grados Celsius. Y podemos pensarlo así como también como por cambio unitario de la variable independiente. O sea, cuando me muevo 1 metro, mi variable dependiente cambia la pendiente. Era una manera de pensar. Entonces acá podemos hacer lo mismo. Si la pendiente es menos 100 metros por grado Celsius, fíjense, lo voy a escribir así para que se vea más claro, pero es exactamente lo mismo. Voy a poner los menos 100 metros en el numerador y 1 grado Celsius en el denominador. Obviamente, si yo acá hago menos 100 sobre 1 me da menos 100, y si hago metros sobre grados Celsius me da este cociente de unidades. Es lo mismo. Entonces, ahora, de este cociente, ¿ven más fácil cómo interpretar esa pendiente? Esto que me está indicando respecto a la temperatura. Eso quiere decir ¿Cómo? que a medida ¿Cómo? No, yo iba a decir que, o sea, cómo cambia la altura o sea, por un cambio de la temperatura. Bueno, pero tenemos números acá. O sea, está perfecto eso, pero... Bueno, eso que querría decir que cada vez que nos movemos 100 metros hacia abajo, aumentaría 1 grado Celsius. Exacto. Aunque lo que yo quizás diría distinto es, lo diría al revés. ¿Sí? Profe, Sí. quiere decir que si nos movemos un lugar hacia el costado, bajamos 100 Bien. sobre... O sea, a ver, eso que dijeron recién es correcto. Es una interpretación geométrica. ¿Sí? Es como, porque cuando yo pienso uno a la derecha y bajo 100, es como en la gráfica. ¿Sí? Está perfecto. O sea, tengo la pendiente de menos 100, quiere decir que uno a la derecha tengo que bajar 100. Ahora, en el contexto del problema, tenemos que ver qué me representa, digamos, con las variables que yo estoy trabajando, ¿sí? Y qué significado físico tiene. Y lo que dijeron antes también estaba muy bien. Yo ahí solamente cambiaría el orden. O sea, más que decir que cuando bajo 100 metros subo 1 grado, empezaría diciendo cuando subo 1 grado. Porque acuérdense que en este cociente, la variable independiente está en el denominador. Entonces, la pendiente me suele indicar, cuando yo hago un cambio de variable independiente, el numerito que me da la pendiente me dice cuánto cambia mi variable dependiente. Y es una cuestión más del significado de la pendiente, que se expresaría así. Entonces podríamos decir que
cuando la temperatura aumenta 1 grado, o para que la temperatura aumente 1 grado, ¿sí? Volvamos al problema de que estamos como teniendo distintas temperaturas a distintas alturas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy a 1000 metros de altura y quiero que la temperatura aumente 1 grado desde esa altura en la que yo estoy, ¿qué tengo que hacer? Y menos 100. Bien, desde esos 1000 metros en los que estoy, tengo que bajar 100 metros, porque mi temperatura va a aumentar 1 grado cuando yo baje por este menos 100 metros. ¿Sí? Bien. Que ahí sería una posible interpretación. ¿Sí? Fíjense que en la interpretación necesitamos tanto las unidades, vamos a ver con grados Celsius, aparecen tanto las unidades y también aparece el tema de interpretar los signos, ¿sí? Yo no digo deberé cambiar menos 100 metros. ¿Sí? Interpreto este menos en el contexto del problema que me está representando un descenso, ¿sí? De 100 metros. Es un cambio de 100, pero es un cambio de 100 hacia abajo. Bueno, vamos con el último, ¿les parece? O si queda alguna duda más de ese. En el E nos dice que si los sensores de un avión registran una temperatura de 10 grados, tenemos que ver a qué altura está el avión. Fíjense, ahí lo que tenemos como dato es que la temperatura es igual a 10. Y lo que tenemos que indicar es un valor de altura, o sea, la altura correspondiente a esa temperatura. Entonces, ¿qué función usaríamos acá para poder trabajar con esto? La de la inversa. Bien. La de la inversa que nos da altura en función de temperatura, ¿sí? La función original no nos serviría. Entonces acá usamos la función g que acabamos de hallar. Simplemente reemplazo g en 10. Esto me da menos 1000 más 2000 igual a 1000. Y entonces, acá este resultado que me dio, cuando lo interpreto, ya sé que está en metros, ¿sí? Entonces, el avión estará a 1000 metros de altura. Bueno, en los próximos problemas que estamos trabajando, hay algunas cuestiones que son como generales a todos los problemas, ¿no? Esta cuestión de interpretar inicialmente las variables, de empezar a trabajar con las unidades, de pasar la información al lenguaje matemático, de interpretar el lenguaje matemático. Lo que va a ir cambiando es con qué tipo de funciones trabajemos, pero la cuestión más interpretativa va a ser en general siempre similar, ¿sí? La idea es que ustedes vayan ahí agarrándole práctica a trabajar con los problemas y bueno, por eso también hoy nos llevó tanto tiempo hacer ¿no? Porque fuimos ahí como muy
lento. Entonces ya le vamos a ir ahí como agarrando la mano. Bueno, del problema 38, ¿alguna duda más? Si no, algún otro. Un ratito más me puedo quedar, hasta las 1:30. No, profe, de mi parte no hay ninguna duda más. Gracias. Bueno, nada. De mi parte tampoco. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pregunte ahora. Si no, nos vemos mañana. Acuérdense, bueno, voy a cortar la grabación.